Desde que tengo memoria, siempre he vivido sola. Nunca me casé, nunca tuve un compañero con quien compartir mi vida. No es que no lo deseara, simplemente así se dieron las cosas. No tenía una familia propia a la que llamar mía y durante muchos años creí que quizás no la necesitaba. Mi vida era cómoda, tenía todo lo que podía desear. Dinero, mucho dinero. Mi carrera como reconocida diseñadora de joyas, con un taller en el corazón del barrio de Triana en Sevilla, era sólida y había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. La gente me admiraba por mi éxito y por la elegancia discreta de mis creaciones. Vivía en una hermosa casa señorial, con muchas habitaciones llenas de las mejores antigüedades andaluzas y piezas de arte que el dinero podía comprar. Mi hogar era más que un simple lugar para vivir, era un reflejo de todo por lo que había trabajado, de mi gusto exquisito y mi independencia. Pero a pesar de todas las cosas que tenía, siempre estaba sola. Nadie con quien compartir mis pensamientos más íntimos, mis sueños más anhelados o mis momentos de tranquila contemplación mientras el sol se ponía sobre el Guadalquivir. Al principio la soledad no me molestaba, estaba acostumbrada. Llenaba mi tiempo con mis pasatiempos, mis viajes a Marruecos en busca de gemas raras, mis colecciones de abanicos antiguos y las innumerables horas dedicadas a mis diseños. Estos caprichos llenaban mi tiempo, me mantenían ocupada. Eran mi refugio, mi consuelo. No pedían nada de mí, no respondían, no me juzgaban por mis decisiones o mi vida silenciosa. Siempre estaban ahí cuando las necesitaba. Me ofrecían un tipo de satisfacción, me hacían sentir especial a mi manera. A veces me sentaba durante horas en mi patio andaluz, escuchando el suave tintineo de la fuente y la guitarra flamenca lejana, o leyendo antiguos poemarios, distrayéndome del vacío interior. No era una solución perfecta, pero funcionaba. Estaba conforme. No pensaba mucho en el hecho de que estaba sola, tenía mis creaciones, mis viajes, mi dinero y mi carrera. ¿Qué más se podía desear? ¿Verdad? Pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña parte de mí se preguntaba cómo sería tener a alguien en mi vida. Alguien con quien celebrar mis éxitos, alguien que me cuidara, alguien que me amara. Aún así, los años pasaron y me acostumbré a mi existencia solitaria. Pensaba que nunca necesitaría nada más de lo que ya tenía. Pero a veces, solo a veces, no podía evitar preguntarme si había algo más para mí, algo que me había estado perdiendo todo este tiempo. Había llegado a apreciar mi existencia solitaria, pero de vez en cuando pensaba en lo que me había perdido, en cómo sería sentirse deseada, amada o buscada. Después de todo, no me estaba volviendo más joven. Un día, mientras seguía mi rutina habitual, lo noté por primera vez al otro lado de la calle. Un joven se acababa de mudar a la casa vecina, esa que había estado vacía por meses. No tendría más de 25 años, era realmente un muchacho, pero había algo en el que atrajo mi atención. Su nombre, supe más tarde, era Andrés. Era alto, mucho más alto que la mayoría de los jóvenes sevillanos, con hombros anchos que parecían prometer fuerza. Su andar tenía un aire confiado, como si supiera exactamente a dónde iba. Pero no era solo su apariencia lo que destacaba, era su forma de ser. Tenía una desenvoltura natural, una manera tranquila pero segura de interactuar con la gente a su alrededor. Cuando sonreía, era como si toda la calle se iluminara. Tenía esa energía juvenil contagiosa, y su risa era irresistible. No podías evitar sonreír al oírla. Había algo en el que me intrigaba, quizás era su actitud despreocupada o la forma en que la gente parecía atraída por él sin siquiera intentarlo. Ni siquiera necesitaba hablar mucho, a la gente simplemente le gustaba estar cerca de él. Podía ver que tenía un encanto especial, algo que lo distinguía de todos los demás. Yo no estaba acostumbrada a esa energía. Pero lo que más me impactó fue su juventud. Tan joven, casi un niño comparado conmigo. Y sin embargo había algo en la forma en que miraba el mundo que despertó algo en mí, algo profundo. Era difícil de explicar, pero estaba allí, una extraña sensación que no podía ahuyentar. No era solo su apariencia o su encanto, no, era otra cosa. Algo en el que me volvía curiosa. Me decía a mí misma que era solo un pensamiento pasajero, después de todo, ¿qué podría tener en común un joven como él con alguien como yo? Intenté ahuyentar ese pensamiento creyendo que se desvanecería, pero se quedó persistente y silencioso, creciendo en el fondo de mi mente. No podía dejar de pensar en él.
Nunca había imaginado que algo así podría suceder. Una tarde hice algo inesperado. Invité a Andrés a tomar una copa de Jerez en mi patio. Al principio parecía inofensivo, solo una invitación informal, una oportunidad para conocer mejor al nuevo vecino. ¿Qué daño podría hacer?, me dije. No era más que una conversación amistosa, después de todo. Él era solo un joven y yo era mucho mayor, experimentada y completamente dueña de mi vida. Cuando Andrés entró en mi casa, noté cómo sus ojos curiosos recorrían cada rincón de la sala, con una mezcla de admiración y asombro. Era como si viera todo por primera vez, y había una chispa de curiosidad en su mirada. No pude evitar sentir un poco de diversión ante esto. Yo ya me había acostumbrado a mi entorno, pero para él, todo debía ser nuevo y emocionante. Esa noche había elegido un vestido de seda vaporoso en un profundo tono carmesí, que acariciaba mi figura sin apretar. El escote en V era discreto pero sugerente, dejando entrever la clavícula y un atisbo de piel. Acompañaba el conjunto con unos pendientes largos de oro filigranado, diseño mío, que se balanceaban suavemente con cada movimiento, y un brazalete antiguo de plata oxidada, herencia de mi abuela. Mis pies calzaban unas sandalias de tacón bajo, de delicadas tiras que realzaban la finura de mis tobillos. Mi cabello oscuro con sus elegantes hebras plateadas, estaba recogido en un moño bajo, pero algunos mechones rebeldes enmarcaban mi rostro, otorgándome un aire de sofisticación y cierta picardía. Tenía en la mano un abanico antiguo de ébano y encaje, no tanto para aliviar el calor de la noche sevillana, sino como un gesto, una extensión de mi propia expresión, que podía abrir y cerrar con un leve chasquido. Empezamos a hablar casi de inmediato, y la conversación fluyó sin esfuerzo. Era como si nos conociéramos desde hacía años, aunque era la primera vez que pasábamos tiempo juntos. Intercambiamos historias sobre nuestras vidas, compartiendo retazos de quiénes éramos. Al escucharlo me sorprendió lo fácil que era conectar con él. Sus palabras eran frescas, llenas de vida, sin las barreras que a menudo surgen en las conversaciones entre adultos. Cuando le conté que nunca me había casado, sus ojos se abrieron ligeramente. Parecía sorprendido, como si esperara otra cosa. ¿Nunca te has casado?, preguntó con una sincera admiración. ¿Por qué? Sonreí suavemente encogiéndome de hombros. Elegí quedarme soltera, dije, mi voz tranquila pero firme. Así ha sido mejor para mí. Hubo un momento de silencio entre nosotros y sentí el peso de sus pensamientos. Me observó un instante, su expresión cambiando mientras digería lo que había dicho. Pude ver que no esperaba esa respuesta, pero para mi sorpresa, no hubo juicio en su mirada, solo curiosidad y una mente abierta. En lugar de retirarse, su postura se relajó y se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera ansioso por saber más. Parecía fascinado por mi elección, por la forma en que había vivido mi vida. Su energía juvenil, tan llena de vida y vitalidad, era diferente a la de cualquier persona que hubiera conocido. Había una energía particular en él, una viveza juvenil que llenaba la habitación. No era como la gente con la que solía pasar tiempo, no. Estaba vivo de una manera que no había sentido en años. Su presencia hizo que mi mundo ordenado y predecible se volviera caótico, pero de una manera maravillosa. Por una vez sentí que no tenía el control, y sorprendentemente no me importó. La conversación fluyó con facilidad, casi sin esfuerzo. Hablamos de todo y de nada, la vida, los sueños, los arrepentimientos y los deseos. A medida que avanzaba la noche me encontré inclinándome un poco más cerca de él, atraída por él de una manera que no podía explicar. Escuchaba atentamente cada palabra que decía, y pude sentir la tensión crecer entre nosotros. Sus ojos se aferraban a los míos más tiempo de lo necesario, y cuando hablaba, su voz tenía una cierta calidez, una dulzura que me hizo estremecer de una manera extraña. En un momento dado, la conversación cambió. Ya no hablaba simplemente de cosas amistosas, se estaba convirtiendo en otra cosa, algo más profundo, algo más eléctrico. Pude sentir su toque durar un poco más de lo necesario, y sus palabras, aunque aún casuales, ahora llevaban una carga que antes no tenían. Había una chispa entre nosotros, innegable y real. Cuando la noche terminó, algo había cambiado definitivamente. Era como si el aire entre nosotros se hubiera transformado, pesado de pensamientos y deseos tácitos. Pude sentir que él estaba intrigado por mí, así como yo estaba fascinada por él.
Había querido mantener el control, mantener mi distancia, pero en ese momento me di cuenta de que no quería hacerlo. Lo quería no solo de la manera en que uno quiere a alguien nuevo en su vida, sino de una manera más profunda, más urgente. Y más que eso, quería experimentar algo nuevo, algo que me había negado a mí misma durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron difusos. No sabía qué pensar. Andrés venía cada vez más a menudo, sus visitas se hicieron frecuentes, y cada vez que se iba, me encontraba deseándolo más. La tensión entre nosotros era palpable. Empecé a anhelar su juventud, su energía, la forma en que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Pasábamos horas hablando a veces de cosas simples, otras veces de temas más profundos que despertaban algo en ambos. Algunas de nuestras conversaciones eran inocentes, llenas de risas y ligereza, pero otras estaban impregnadas de algo más. Había una tensión entre nosotros, un deseo silencioso que crecía con cada palabra, cada mirada. No pasó mucho tiempo antes de que cruzáramos una línea que siempre me había prometido no cruzar. Nunca lo habría hecho, pero cuando sucedió fue como lo más natural del mundo. El primer beso fue diferente a todo lo que había experimentado. Me besó con tal hambre como si estuviera despertando algo en mí, algo que no había sabido que existía en años. No fue solo un beso, fue una conexión, una explosión de sentimientos que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Y sin dudarlo le devolví el beso igualando su intensidad, la pasión que se había acumulado entre nosotros. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera, y por ese momento solo existiéramos nosotros dos, perdidos el uno en el otro. Una vez que cruzamos esa línea, no había vuelta atrás, todo había cambiado. El momento que compartimos fue algo que nunca imaginé que sucedería. Era prohibido en muchos sentidos, algo que iba en contra de las normas que siempre había seguido. Pero cuando ocurrió, no pude negarlo. La conexión entre nosotros era innegable. No era solo la fuerte atracción física, no, era algo más profundo, algo que iba más allá del tacto o el deseo. Era emocional, crudo y tácito. En ese instante me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, no solo lo quería, lo necesitaba. Había un anhelo en mí, algo que ni siquiera había reconocido antes de ese momento. No era solo para llenar un vacío o escapar de la soledad, era algo más profundo, algo que me hacía sentir completa de una manera que nunca antes había sentido. No era solo un deseo fugaz, se había convertido en una parte de mí, una presencia que no podía ignorar. Y por mucho que intentara luchar contra ello, sabía que no podría alejarme de lo que teníamos. Con el paso de las semanas, nuestro vínculo se fortaleció. Éramos inseparables. Andrés y yo nos habíamos convertido en más que simples vecinos y amigos, éramos compañeros en un baile peligroso, un baile que ninguno de los dos parecía dispuesto a detener. La diferencia de edad entre nosotros era algo que no podía ignorar, algo que permanecía en el fondo de mi mente. Sabía que el mundo nos juzgaría, que la gente tendría sus opiniones, sus susurros, pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era la forma en que él me hacía sentir, la forma en que me miraba, la forma en que me trataba. Era diferente a todo lo que había experimentado. No me trataba como a una mujer mayor con todas las expectativas y prejuicios que generalmente vienen con esa etiqueta. No me trataba como a una igual, con el mismo respeto y admiración que le daría a cualquiera. Y en eso sentí algo increíble, una sensación de libertad, de ser vista por quien realmente era. En muchos sentidos me sentí más viva con él de lo que nunca lo había estado antes. Sacaba a relucir partes de mí que ni siquiera sabía que extrañaba. Podía ver el mundo a través de sus ojos, frescos, intactos por años de rutina y arrepentimiento. Su energía, su optimismo juvenil, todo eso hacía que todo volviera a ser posible. Era como si hubiera desbloqueado algo en mí, algo que creía perdido para siempre. Y en su presencia, sentí que veía el mundo con ojos nuevos, llenos de esperanza y posibilidades infinitas. Pero aunque compartíamos esta innegable conexión, no podía evitar preguntarme, ¿se cansaría de mí? ¿Se desvanecería la novedad de mi edad a medida que él creciera y encontrara a alguien más cercano a su edad? El miedo al abandono persistía, pero no podía evitar sucumbir. No quería dejarlo ir. Nuestra relación no era solo una cuestión de pasión, también se basaba en una comprensión mutua de una manera que nunca antes había experimentado.
Andrés había traído una luz a mi vida que ni siquiera sabía que le faltaba. Me había convertido en alguien diferente, alguien que ya no tenía miedo de sentir, de amar y de experimentar el mundo a través de sus ojos juveniles. Sin embargo, a pesar de todo el amor y la conexión, las dudas seguían colándose en mi mente. ¿Era solo una fase para él? ¿Estaba realmente comprometido o era yo solo una conquista más? El miedo a ser manipulada pesaba mucho sobre mí, pero cada vez que hundía mi mirada en la suya, sabía que él no se iría, y yo tampoco. Habíamos cruzado una línea que muchos nunca entenderían. Nuestro amor era anticonformista, prohibido según las normas de la sociedad, pero era real. No importaba cuánto intentara alejarlo, él nunca me dejaba ir. Era persistente y su devoción hacia mí era algo que nunca había anticipado, era embriagador. Había momentos en que lo cuestionaba todo, mis amigos, mi familia, el mundo entero que nunca nos aceptaría. Pero ya no me importaba. Estábamos juntos, y eso era todo lo que importaba. Con el tiempo, algo inesperado se instaló en mi corazón. Había encontrado a alguien que realmente me veía por lo que era. A Andrés no le importaba mi riqueza, ni los años que nos separaban. Lo que le importaba era yo y a cambio me di cuenta de lo profundamente que lo quería. Había momentos simples y silenciosos en los que nos quedábamos juntos, y en esos silencios podía sentir todo el peso de su afecto. No se trataba de grandes gestos o palabras ardientes, estaba en las pequeñas cosas, en la forma en que me miraba cuando creía que no estaba prestando atención, en la forma en que su mano encontraba la mía sin dudarlo. Supe entonces que yo era importante para él, no por lo que podía ofrecerle, sino simplemente porque era yo. Pero justo cuando pensé que lo tenía todo resuelto, cuando sentí que habíamos llegado a un lugar de comprensión mutua, comencé a ver las grietas aparecer. No solo yo tenía miedos, Andrés también tenía sus propias luchas, sus propias dudas. Empezó a cuestionarse qué significaba nuestra relación, especialmente cuando pensaba en el futuro. ¿Podría soportar el juicio de los demás? ¿Cómo nos vería el mundo a él, un joven, y a mí, mucho mayor? ¿Perdurarían sus sentimientos por mí una vez que la pasión se desvaneciera y la emoción de la novedad se disipara? Vi la incertidumbre en sus ojos en esos momentos, y eso me rompía un poco el corazón. Quería tranquilizarlo, decirle que todo estaría bien, pero en el fondo, sabía que no se podía predecir el futuro. Solo podíamos vivir el presente, donde la conexión que compartíamos era real. Fue una tarde bajo el sol implacable de julio, sentados en mi patio con el aire pesado de azahar y una tensión que cortaba el silencio. Andrés evitaba mi mirada, sus manos inquietas jugaban con una flor de jazmín que había recogido. Esmeralda, comenzó, su voz apenas un susurro, no sé qué hacer. Mis amigos, mi familia, la gente nos mira. Dicen cosas. Me pregunto si esto es justo para ti. O para mí. Levanté mi abanico antiguo que descansaba en mi regazo, un regalo de mi madre que simbolizaba la fortaleza femenina de mi linaje. Lo abrí y cerré con un leve clic, un sonido que apenas disipaba la creciente angustia en mi pecho. ¿Qué quieres decir, Andrés?, pregunté, mi voz temblorosa, aferrándome a la seda del vestido. Sabemos lo que esto es. Lo que somos. Él levantó la vista, sus ojos jóvenes llenos de una tormenta de emociones, miedo, confusión, pero también un amor innegable. Te amo, Esmeralda, lo sabes. Pero ¿y el futuro? ¿Podremos construir algo que dure cuando el mundo nos empuja a separarnos? Cuando yo envejezca y tú ya. No terminó la frase. Pero no necesitaba hacerlo. La crudeza de la verdad, sus miedos a la inevitable brecha que el tiempo solo agrandaría, me golpeó como una ola. Mi corazón se encogió, un dolor agudo se apoderó de mí. Por primera vez sentí el peso de mi edad no como una elección, sino como una barrera. El abanico en mi mano se cerró de golpe, la madera crujió. Me miró con esa mirada de cachorro herido que conocía tan bien, y en ese instante comprendí algo crucial, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre el amor. No era una cuestión de edad, de riqueza o de estatus. No era una cuestión de las reglas que el mundo intentaba imponernos. El amor, el verdadero amor, era la conexión entre dos personas que se comprendían realmente, que veían más allá de las apariencias y que encontraban algo más profundo. Y en ese sentido había encontrado algo que nunca había imaginado, la felicidad, no solo en la vida que tenía, sino también en un amor que desafiaba las expectativas del mundo.
Era complicado, imperfecto, pero era el nuestro. Y por un momento pensé que eso era suficiente. Pero ahora, con sus palabras, el futuro se cernía incierto y aterrador. Su mirada, llena de una mezcla de amor y profunda duda, me pedía una respuesta que no sabía cómo darle. ¿Sería capaz de mantenerlo a mi lado, o la realidad, tan cruel y persistente, lo arrastraría lejos de mí, dejándome de nuevo en la soledad, pero esta vez con el corazón roto por un amor que se atrevió a desafiarlo todo? La brisa de la tarde trajo consigo el dulce perfume de la noche, pero para mí, solo había el sabor amargo de la incertidumbre.